Hola, buenas tardes a todos. Eh, Seguiremos un poco con la clase sobre los conceptos de onda que estamos viendo. De manera general, lo que hemos hecho es ir poco a poco adentrando a las ecuaciones que definen la ecuación de onda, a la fenomenología, las propiedades como longitud de onda, el periodo, establecer ciertas condiciones, enfocarnos en ondas armónicas, ¿verdad? Y un caso especial de ondas armónicas, pues es la representación compleja, que es un fasor. Vimos las propiedades de un fasor. Vimos otro tipo de ondas que son frentes de onda plano, por ejemplo, la consideración de frentes de onda plano. Establecimos la ecuación de onda en 3D. Y continuaremos en esa línea y como habíamos dicho, la primera clase trataremos de poco a poco enfocarnos en ondas electromagnéticas, ¿sí? Quizá ahí expandamos un poco los conceptos que ya eh, vimos de alguna forma en nuestros otros cursos de teoría electromagnética, electromagnetismo, pero trataré que sea algo breve, ¿verdad? Y así poder seguir teniendo una clase como más fluida. Pero sí nos detendremos un poco en esos conceptos. Entonces, pues empecemos. Muy bien. Pues decíamos que donde nos habíamos quedado era precisamente un momento, ya, en este tipo de expresiones, ¿sí? Ahora, de manera muy específica, eh, pues continuaremos un poco con ciertos conceptos de ondas. Para este caso, veamos un concepto hay un tipo de ondas que se llama ondas esféricas, ¿no? Ondas esféricas. Entonces, una representación, lo más cercano que puedo hacerlo gráficamente a una onda esférica, pues podría ser quizá, vamos a tratar de hacerlo. Uno, crearlo. El puntito negro es quizá la fuente. Este es como un corte de la esferita. Muy bien. Entonces, tenemos esto como si fuera unas porciones de tres frentes de onda esféricos. Entonces, sí, son como, podemos interpretarlo como tres frentes de onda esféricos, ¿sí? Que parten obviamente de un punto inicial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo decir que se están propagando en esta dirección, ¿sí? Y que aquí es precisamente el origen, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa dirección es una dirección de propagación de la energía de esos frentes de onda esféricos, eh, pues es de forma radial, ¿no? Hacia afuera del origen, ¿sí?
Entonces, bueno, recordemos que la ecuación a la que habíamos llegado, ¿verdad? Que era el laplaciano, ¿verdad? Sí. Puede ser representado por una forma de onda compleja. Obviamente aquí la distancia radial es importante, de tal forma que podemos definir a phi de esta manera, ¿sí? Donde precisamente r es la distancia desde el punto fuente, desde o desde el origen, ¿verdad? Hacia cualquier punto dado donde esté el frente de onda, ¿sí? Otra vez, voy a anotarlo por acá, r será la distancia, ¿sí? Obviamente será una distancia radial desde o desde el punto fuente, ¿verdad? Hacia un punto cualquiera en alguno de los frentes de onda, ¿no? Muy bien, vean otra vez. ¿Sí? Entonces, dado que son, al igual que con ondas planas, K, que es la constante de propagación, puede ser dada por 2pi sobre lambda, y la frecuencia eh, radial, 2pi sobre el periodo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? A es la amplitud, A es A es la amplitud. eh, bueno, en realidad la amplitud es A sobre R, ¿no? La amplitud es A sobre R. ¿Sí? Vean cómo conforme la onda está más alejada del punto de origen, su amplitud decrece 1 sobre R, ¿sí? En contraste con la definición de una onda plana, ¿no? Donde la amplitud es constante, por ejemplo, ¿no? Otra vez, vean cómo cuando eh, el punto donde el frente de onda, ¿verdad? Conforme se aleja más respecto a la fuente o al origen, ¿sí? Su amplitud decrece A sobre R, en contraste o a diferencia de una onda plana en donde su amplitud es constante, habíamos dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, esto será de manera general una expresión para una onda, un frente de ondas esférico, ¿sí? Que se utiliza mucho en óptica, mucho. Bueno, otro tipo de ondas que se utilizan en óptica serán unas tipo de ondas o frentes de ondas cilíndricas, ¿sí? Frentes de ondas cilíndricas. Es una onda con un frente de onda cilíndrico que se mueve, por ejemplo, eh, bueno, puede ser inicialmente, podemos partir que inicialmente es un frente de onda plano, ¿verdad? Poner frente de onda plano que se está propagando, ¿sí?
de esta forma. Frente de onda plana que se está propagando y que este frente de onda plano de alguna forma incide sobre una rejilla. Vamos a tratar de aquí una rejilla. Ahí está. Esa es una rejilla. ¿Verdad? Y que entonces tenemos frentes de onda. A ver si se puede. No, no se puede. Vamos a ver con esa opción. No. Bueno, entonces vamos a hacerlos de esta forma. Una disculpa por mis bosquejos. Bien. Ahí está. Y obviamente esto tiene esta dirección, ¿verdad? Estos son como ondas cilíndricas. Que salen, ¿verdad? Desde la rejilla. Obviamente es porque hay un frente de onda, ¿sí? Son ondas planas incidiendo. Muy bien. Entonces, estos formas de onda normalmente van a verlo en la literatura, están definidos como A sobre la raíz de Rho. ¿Sí? Y precisamente Rho representa una distancia perpendicular desde la línea de simetría hacia el punto en el frente de onda. ¿Sí? Otra vez, Rho es una distancia. ¿Sí? Desde la línea de simetría hasta algún punto en el frente de onda, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, Rho podría ser, como la línea de simetría está en el eje, supongamos en el eje Z, Rho podría ser la raíz de x cuadrada más y cuadrada, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya llevamos dos tipos de ondas características que también son de uso común en óptica. Una de ellas es ondas esféricas y la otra es ondas cilíndricas. ¿Sí? Otro tipo de ondas o de haces, ¿verdad? Que se ven en óptica, que se utilizan en óptica, sobre todo para cuando uno trabaja con el análisis de propagación de un haz propagándose a través de un sistema de lentes, un sistema de elementos ópticos.
pues supone inicialmente que la forma de ese frente de onda es gaussiano. Entonces, vamos a poner haz gaussiano, ¿no? Un haz gaussiano, ¿sí? Por ejemplo, son estas formas de haces gaussianos, eh, pues son aquel tipo de haz, decía, que, que surgen cuando en un sistema, un setup, vamos a ponerle, óptico, ¿sí? Eh, pues contiene, ¿verdad? Elementos ópticos como, por ejemplo, espejos. En este caso podemos decir que son espejos esféricos. Aquí también pueden ser lentes. ¿Sí? Elementos ópticos de ese tipo con ese tipo de forma, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Una forma representativa de ese frente, pues es básicamente, va a ser algo así, que si trazamos un eje, en este caso un eje en Z, ¿sí? Y supongamos que mi haz, por ejemplo, que está acá, pues es una posición x0, y0, ¿sí? Supongamos que es un frente de onda o es un haz gaussiano propagándose en Z y que ligeramente diverge, ¿sí? Que además de propagarse en Z, va cambiando las propiedades de su forma, por así decirlo, y lo va haciendo de forma en la cual el haz va divergiendo. Por ejemplo, puedo ponerlo con que va abriéndose poco a poco. Perdón, si me lo respeta así. No, bueno, si lo ves, no tener que exagerar. Ahí está. Supongamos que se va abriendo, donde principalmente esta distancia del centro hacia un punto que podemos definir como 1 entre E o 1 entre cuadrada, se va a llamar omega cero, que no tiene nada que ver con la frecuencia, simplemente es una nomenclatura utilizada para nombrar el radio, ¿no? El radio de esa forma gaussiana del haz, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Vean cómo, como se está abriendo, es como si tuviéramos frentes de onda, estuvieran haciendo esta parte de acá. Voy a dejarlo hasta ahí. Y precisamente vemos cómo esta distancia, conforme las va divergiendo, conforme va moviéndose en Z, pues básicamente el radio depende de Z, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un corte aquí y que de alguna forma de alguna forma pudiera, ¿verdad?, dibujar
de qué forma quedó mi haz, entonces encontraría algo como este tipo, ¿no? Sería un haz gaussiano, ¿no? Un haz gaussiano completamente expandido en su spot, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, pasa bastante bien cuando, o sea, este tipo de nomenclaturas, de propiedades de estos haces gaussianos, se utiliza bastante este tipo de bosquejos para representar cómo converge y diverge un haz al utilizar una lente positiva, negativa, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, con las lentes tenemos lo que podríamos entender como un punto en el espacio enfocado, por ejemplo, para una lente positiva, en realidad es una cintura que se puede ver como algo de este tipo, ¿no? Pero que aquí cumple con estas características de omega cero, perdón, algo así. Sigue siendo este omega cero y esto pues va abriéndose, etcétera, etcétera. Entonces cumple bastante bien con lo que hemos dibujado acá. Este ángulo que va formándose, ¿sí? Este ángulo que va formándose, pues podemos decir que es lambda sobre pi omega cero. ¿Sí? Otra cosa, eh, esta aproximación en el ángulo o en teta lambda sobre pi omega cero solamente será válida, ¿sí? Si lo vemos en el bosquejo, o sea, esto solo será válido cuando estemos alejados de la fuente, ¿no? Cuando estemos alejados de la fuente, ¿sí? O sea, esta característica o propiedad se le conoce como el campo lejano, ¿no? Entonces, de esta forma, que teta sea igual a lambda sobre pi omega cero, uno supone inicialmente si algún sistema láser, por ejemplo, te da ese valor en teta, uno supone que ese valor en teta los fabricantes plasmaron en el datasheet, ¿verdad? En la hoja técnica de ese equipo que uno compra, ese sistema láser, plasmaron ese valor al medir de alguna forma ese ángulo en campo lejano, ¿no? O sea, es una propiedad quizá que esté relacionada con qué tanto va divergiendo mi haz, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que, supongamos que esta es nuestra fuente, algo así. Yo puedo definir que justamente a esta altura voy a encontrar el valor 1 sobre e cuadrada, ¿sí? Y es básicamente esa será una línea del perfil de cómo es la irradiancia ahí, ¿no? Muy bien, entonces, eh, pues bueno, eso es un buen ejemplo para eh, expandir un poco lo que podemos entender por diferentes tipos de ondas. Sabemos que hay esféricas, cilíndricas, y ahora sabemos que también hay haces gaussianos que están más asociados con arreglos experimentales donde exista un haz láser, por ejemplo, y un setup en donde nuestros espejos y nuestros lentes sean sobre todo de forma esférica. ¿Sí? Ok. Entonces, yo creo que por el momento está bien definir alguna, perdón, dejar aquí alguna de las
por estas definiciones y entrar un poco en materia referente a lo de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Ok, entonces, básicamente, hemos utilizado mucho a phi, ¿no? Y bueno, nos hemos referido a él como un desplazamiento transversal o longitudinal, ¿sí? O sea, esto puede ser una representación de una variación de presión, por ejemplo, para sonido, y es una representación de, por ejemplo, esa presión que se está desplazando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esa onda de sonido propagándose en el agua, en un gas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero en general nos gusta un poco en esta materia trabajar con las propiedades de ondas armónicas, ¿no? ¿Sí? Que tienen cierta oscilación periódica, ¿sí? Nos vamos a seguir ahí. Una de las fuentes o posibles fuentes de generación de ondas armónicas, pues básicamente son partículas cargadas, ¿no? Podemos decir que si tenemos una fuente y entendiendo que vamos a entrar un poco al tema de ondas electromagnéticas, podemos pensar en la fuente como partículas cargadas, ¿no? O partículas cargadas que obviamente que están oscilando con una frecuencia, bueno, utilizo mucho el omega cero, por favor no se confundan, esto puede ser una frecuencia característica del sistema que está oscilando, ¿de acuerdo? Y que pues esa oscilación de estas partículas cargadas producen de alguna forma ondas electromagnéticas con una característica son armónicas además, ¿no? Y que se propagan y que emanan de esta fuente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, bajo este concepto, nuestro nuevo phi, por ejemplo, podría ser, esa propagación de ondas electromagnéticas podría ser representado como una variación de los campos eléctrico-magnético. ¿Sí? Variación de los campos eléctricos magnéticos. Y bueno, obviamente el tratamiento que describe bastante bien el comportamiento de E y B, eh, pues es a través del uso de las ecuaciones de Maxwell. No vamos a poder evitar nombrarlas, recordar las ecuaciones de Maxwell, recordar algunas cosas al respecto, pero bueno, iremos poco a poco, ¿sí? Muy bien, entonces estos campos obviamente también se propagan con una dirección característica que podemos definir como K, van en K, propagándose a lo largo de K, y de tal forma que una forma de onda armónica de estos campos podría ser, recuerda, armónica podría ser 0, seno de K punto R menos omega T, ¿sí? Como ya lo hemos visto. B podría ser B0, el seno de K punto R menos omega T, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Podemos decir, vean cómo K es el vector de propagación. Vamos a anotarlo por aquí para que quede como precedente. Y omega es entonces la frecuencia de oscilación a la cual pues oscilan estos campos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Dado que no puse omega 1 ni omega 2 o no hice
distinciones entre las omegas, vamos a decir que, pues básicamente los campos tienen la misma longitud de onda. ¿De acuerdo? Muy bien. La relación entre las amplitudes de un campo con otro, pues se da a través de la velocidad de la luz. Por ejemplo, E0 es C veces mayor que B0, ¿sí? Por eso normalmente encuentran en los libros de texto del estado del arte que los autores, ¿verdad?, no hacen mucho énfasis cuando hay que hablar de ondas o cuando hay que hablar de campos. O sea, sí le dedican un buen espacio a magnetostática, por ejemplo, pero al momento ya de entrar en materia de este tipo, se olvidan de alguna forma del campo magnético, precisamente porque es C veces menor que el campo eléctrico, ¿sí? Es insignificante respecto a la magnitud que pueda tener el campo eléctrico. Sí, esa es una forma de poder verlo, ¿sí? Si se permite, ¿no? Muy bien. Entonces, en cualquier posición del espacio o condición temporal, pues yo voy a poner que E es C veces simplemente B, ¿sí? Puedo poner que mientras que, bueno, vamos a ver, una de las formas para entender cómo se sustentan E y B, ¿sí? Podría ser, E puede estar variando de esta forma, es un seno, por lo tanto vamos a ponerlo de esta forma. ¿Sí? Mientras que B, un poquito más gordito, ahí está. E podemos decir que va aquí así, forma. Mientras que B, algo así. ¿Sí? Esta es normalmente la forma en la que va variando E. Por ejemplo, podemos decir que va variando no sé, X, como gusten, y que entonces B va variando en Y y se propagan en Z, etcétera, etcétera, ¿no? Este de acá va a ser K, ¿sí? Y B pues va a estar variando de esta forma, ¿de acuerdo? Este de acá va a ser la magnitud de E0, mientras que este de acá va a ser la magnitud de B0, y así para todos los demás representaciones que hemos hecho. ¿Bien? Puedo verlo como una onda electromagnética plana, ¿verdad? Vamos a tratar de volver a dibujar estos frentes de onda planos. ¿Ya? Bien, uno más. Entonces, puedo decir que esto es, digamos que este está variando en X, este puede ser Z, este puede ser Y. Entonces, en cualquier posición del plano, E va a ser de esta forma y B va a ser de esta forma. E va a ser de esta forma y B va a ser de esta forma. Ahorita los nombramos. Este es E y este es B.
Estos pueden ser ligeramente más pequeños. Y acá, por ejemplo, se va a borrar, pero voy a poner que son 0. Y acá, entonces tendría que ponerlos al revés. ¿Sí? Siendo este B. Y así, vectores, obviamente, ¿no? Disculpen que no ponga ahí la barrita. Y encima de ellos. Muy bien, son frentes de onda, les decía, de una onda electromagnética. ¿Sí? Algunas propiedades de estas ondas electromagnéticas es que precisamente la velocidad con la cual viajan, por ejemplo, en el espacio libre, esa velocidad c, pues debería de ser proporcional a 1 sobre la raíz de la permitividad del vacío multiplicada por la permeabilidad del vacío. ¿Sí? De manera general, recordemos brevemente que este es proporcional a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb, segundos, Coulomb cuadrado, segundo cuadrado, kilogramo, metro cúbico. Y este de acá, el vacío, ¿verdad? Es 4pi por 10 a la menos 7 kilogramo, metro, amper cuadrado, segundo cuadrado. ¿Sí? Lo cual, si uno mete esas expresiones, hace la multiplicación, le saca la raíz, le saca el inverso, nos vamos a dar cuenta que ese C tendría que ser proporcional a 2.99, etcétera, por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, lo cual nos hace recordar, ¿verdad? Firmemente que la luz, en este caso la luz, ¿verdad? ¿Sí? Con todo el peso físico que eso involucra, es un tipo de radiación electromagnética, ¿no? ¿Sí? Es un tipo de radiación electromagnética. ¿Sí? Y más allá de eso, es un tipo de radiación electromagnética que nosotros podemos ver en nuestro día a día, ¿no? En nuestra cotidianidad. Esto es lo que llamamos vida, ¿no? Estamos constantemente interactuando con estas tipo de radiación electromagnética, de tal forma que nos permite de alguna manera distinguir los colores, por ejemplo, que tiene una planta, que del color que es a lo que nosotros llamamos el cielo, que es parte de la atmósfera, las nubes, el color de las nubes, el color de nuestra piel. Todo esto es básicamente radiación electromagnética interaccionando con materia. ¿De acuerdo? Entonces, dado que todos nosotros, en este caso los humanos, somos de alguna manera diferentes, aunque nuestro funcionamiento biológico, químico, es muy parecido. Sin embargo, la forma en la que codificamos, por ejemplo, esos colores respecto al vecino, respecto a nuestros propios hermanos, nuestros propios padres, pues va a ser muy diferente. Yo puedo percibir un tipo de color que, que obviamente va a estar definido por gran parte por la respuesta de mi ojo y todas las conexiones cerebrales que tenga pero también algo que no va a cambiar para cualquier observador, aunque no podamos percibirlo de cierta manera, ¿verdad?
perdón, de la misma manera para los diferentes observadores es la forma en la que la luz interaccionó con ese material que los observadores están viendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de tal forma que tratar de hacer una medida cuantitativa respecto a qué color tiene cierta cosa a partir de dos personas, ¿verdad? Que quizá ven ese mismo objeto al cual le llega luz y este emana ciertos colores, pues empezaremos a notar en esa discusión ciertas tonalidades de diferencia respecto a los colores que podemos percibir. Y para eso existen los diferentes equipos, en este caso espectrómetros, con sistemas intrínsecos previamente bien calibrados que nos dan una idea cuantitativa más exacta respecto a qué colores tiene cada cosa, ¿de acuerdo? Y no lo dejan tanto a la percepción de un humano respecto a otro. Muy bien, después de este breve preámbulo de lo que podría interpretarse de alguna manera alguno de los de los grandes conceptos de luz como radiación electromagnética interaccionando con materia y de lo que nosotros como humanos podemos percibir, pues podemos continuar. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos ahora sí una onda electromagnética, ¿de acuerdo? Tenemos una onda electromagnética, ¿sí? Dado que la onda electromagnética, y por este preámbulo simple que acabo de decir de que es luz interaccionando con materia, esta luz, estas ondas electromagnéticas, ¿verdad?, tienen energía, ¿sí? Y en términos de electromagnetismo o teoría electromagnética, nos gusta mucho, ¿verdad?, hablar sobre densidades de energía. Densidad de energía. Y podemos tener un tipo de densidad de energía para E y un tipo de densidad de energía para B. ¿Eso qué significa? Es una densidad de energía, por ejemplo, para E, que está asociada a los campos eléctricos, y la otra va a ser un tipo de densidad de energía para B, que está asociada a los campos magnéticos. Nuestro caso particular, como lo dije aquí, era el espacio libre. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esos conceptos, esta densidad de energía puede ser un medio veces la permitividad del vacío, la cual ya conocemos, ¿verdad?, por el campo al cuadrado, ¿sí? Mientras que para B, pues va a ser también un medio, en este caso va a ser 1 sobre μ0 veces el campo magnético al cuadrado, ¿sí? ¿De dónde salen estas ecuaciones? ¿De dónde se derivan estas ecuaciones? Pues es un tema que le compete a un curso de electro, un curso previo al de óptica, un curso de electromagnetismo. Sin embargo, vienen de un tratamiento matemático y de una interpretación física, por ejemplo, en donde E se ve sale desde un punto de vista del análisis de un capacitor, y en donde B sale desde un punto, bueno, donde se hace el análisis a través de una bobina o de un solenoide. ¿De acuerdo? Uno puede buscar uno de los libros característicos, por ejemplo, de teoría electromagnética y encontrar estas expresiones con mucha facilidad. Muy bien, vamos a asumir que esto es cierto, lo cual sí es, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay una relación entre B y E. Sabemos que E es igual a C veces B, es C veces mayor que B. Por lo tanto, puedo decir, por ejemplo, que la densidad de energía relacionada con el campo magnético va a ser un medio, 1 sobre μ0, B cuadrada, pero también puede ser un medio, 1 sobre μ0, E sobre C al cuadrado. Y por esa expresión que está ahí, dado que B
es E sobre C. ¿Sí? Y esto puede ser, dado que C cuadrada es 1 sobre epsilon 0 mu 0, dado que C cuadrada es epsilon 0 mu 0, entonces esto de acá me puede quedar 1/2 mu 0, sería mu 0, epsilon 0, E cuadrada, y esto podría ser igual a 1/2 mu 0, esto se va, E cuadrada. Ahí está. Entonces, de alguna forma, vean cómo esto de aquí es la densidad de energía para campos eléctricos, y pues pudimos encontrar que básicamente la energía, ¿verdad?, de una onda electromagnética está dividida igualmente, de la misma manera, ¿verdad?, entre los dos campos que la constituyen, o sea, entre el campo eléctrico y el campo magnético, de tal forma que la energía, de alguna forma, podemos interpretarla como total, ¿verdad?, de esa onda electromagnética, pues va a ser una representación, una sumatoria de estas dos, a lo cual podemos decir que es 2 veces UE por la relación que tienen ahí, o que también puede ser 2 veces la densidad de energía relacionada con el campo magnético. De tal forma que esta densidad de energía total, por ejemplo, pues va a ser 2 por 1/2 epsilon 0 E cuadrada, por ejemplo. Estos dos se hacen 1. Entonces esto va a ser epsilon 0 E cuadrada. Y de la misma forma, pues vamos a encontrar que también va a ser igual a 1 entre mu 0 B cuadrada. ¿Sí? Entonces, es esta representación de densidad de energía de una onda electromagnética. Obviamente, como dijimos acá y lo expresamos a través de estos bosquejos, es una onda electromagnética que se propaga en Z, ¿sí?, y que en cada punto del espacio, pues llevará un U o una densidad de energía dada, ¿sí? O sea, podemos entender a esa luz, a esa onda electromagnética propagándose, y que en cada posición del espacio va de alguna forma suministrando esa densidad de energía. O sea, es una onda que transporta energía, ¿sí? Entonces, podemos entender otra vez a las ondas electromagnéticas como aquellas ondas en donde el transporte de energía pues está presente, ¿no?, en cada posición del espacio y en el tiempo en donde éstas se vayan propagando, ¿sí? A ese transporte de energía de la onda electromagnética lo podemos definir como potencia. En este caso, pues va a ser una potencia óptica, ¿sí? Muy bien. Esa potencia, en cualquier tiempo dado, ¿sí?, obviamente, como es un transporte de un punto del espacio a otro punto del espacio, pues entre estos dos puntos del espacio hay un delta T, ¿sí? Y ese transporte de potencia en ese delta T de un punto A a un punto B de la onda, ¿verdad?, transportándose, de la onda electromagnética transportándose, pues básicamente va a estar dado por, de la siguiente manera, ¿no? O sea, la potencia es de esta forma la energía por unidad de tiempo, y por ese delta T. Pero la energía es la densidad de energía por unidad de volumen. Y, por ejemplo, podemos representar un flujo de energía de una onda electromagnética de la siguiente manera, ¿no? Podemos ponerlo así como un cubito,
está, ¿no? Bueno, vamos a mejorarlo. Algo así. ¿Sí? No sé, vamos a decir que este está inmerso, ¿verdad? Algo en el espacio. Este es K, obviamente. Y este de aquí va a ser delta V. Este de acá va a ser el área. Y ese transporte de energía, o sea, lo que se desplazó va a ser C veces delta T. ¿Sí? Entonces, de esta forma, esto puede estar representado por esa densidad de energía. El área por C veces delta T, que es el volumen, ¿verdad? Área por distancia. Y entre delta T. Esto se va. Y esto me queda por el área. Simplemente. ¿Sí? O sea, la potencia óptica de esa onda electromagnética transportándose va a ser igual a su densidad de energía, la velocidad con la que viaja, en este caso en el espacio libre es la velocidad de la luz, por el área que va cubriendo. ¿Sí? Entonces, es una potencia, vemos cómo es una potencia que se transmite por unidad de área. ¿Sí? De esta forma, potencia por unidad de área, pues va a ser simplemente U por C. Y este lo voy a llamar, como lo llaman muchos libros, S. Al rato va a salir porque le llamamos S. Sí, entonces, a ponerlo por acá como que S es finalmente U sobre C. Entonces, vean cómo ahora la densidad de energía expresada para E y para B está por unidad de área, energía por unidad de área, ¿verdad? Toma en cuenta esa densidad de energía, perdón, que implícitamente está la densidad de energía de E y densidad de energía de B, y por la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, U, podría ser visto de esta manera, ¿sí? Lo cual, vean si U, ¿dónde estábamos por acá? Aquí está, ¿no? Entonces sería la raíz de epsilon 0 por E y la raíz 1 sobre la raíz de mu 0 por B. Podría ser la raíz de epsilon 0 por E. Todo esto por 1 sobre la raíz de mu 0 por B. Eso me da la raíz de mu 0, epsilon 0, mu 0, E por B. Y este de acá es como si yo tuviera epsilon 0 sobre epsilon 0 mu 0, E por B. Ajá. Y esto es 1 sobre C. Entonces, esto por la ley de la tortilla me queda que es epsilon 0 por C, E por B. O sea, básicamente U es visto como epsilon 0 por C, E por B. ¿Sí? Ahí está. Y si eso es así, voy a meter aquí a U
Por lo tanto, si S es U por C, S es epsilon 0, C P por B por C. Entonces, esto es igual epsilon 0, C cuadrada, E por B. ¿Sí? Recordemos que S es potencia por unidad de área. Entonces, S, ya con esta expresión, se conoce como vector de Poynting. ¿Sí? Entonces, este vector de Poynting, obviamente, carácter vectorial, ¿verdad? Ahí no está dado, ¿verdad? Pero vamos a expresarlo por acá. Este S, ¿sí? La dirección de S, vean cómo están dado E y B. Vamos a ver a E y B. Son ortogonales E y B. ¿Sí? O sea, tienen 90 grados E y B. O sea, podemos básicamente representarlos por un producto cruz. ¿Sí? Entonces, la dirección, entonces, de S, pues debería ser también normal a ese producto cruz entre E y B, de tal forma que, ¿sí? De tal forma que ese vector sea dado como epsilon 0 C cuadrada E cruz B. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Algo importante que de hecho vamos a indagar bastante en las siguientes clases que vienen, ¿verdad? Es que las frecuencias a las cuales oscilan estos campos, otra vez, las frecuencias de oscilación de estos campos electromagnéticos, ¿verdad? Sobre todo para regiones en el espectro electromagnético, en el visible, que podemos entenderlo quizá desde 440 nanómetros hasta, no sé, 850 nanómetros. ¿Sí? Nanómetros. Por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Que es básicamente del UV al rojo que ya casi no podemos distinguir, ¿no? ¿Sí? De hecho, hay algunas personas que todavía 900, 1000 nanómetros todavía pueden distinguirlo, ¿no? Tienen un grado de sensibilidad a estos colores, a estas frecuencias, pues muy elevado y diferente de la media, ¿no? Muy bien. Entonces, esas frecuencias de oscilación de estos campos electromagnéticos, si uno calcula la frecuencia en vez de atender al color, ¿sí? Encontraremos que está dado por 10 a la 14 a 10 a la 15, ¿sí? Hertz. ¿Sí? O sea, son frecuencias de oscilación extremadamente rápidas. De hecho, a la fecha no hay un instrumento electrónico, por ejemplo, un osciloscopio, que pueda ser capaz de resolver en tiempo real cómo oscilan estos campos que lo hacen de esta manera, ¿no? 10 a la 14 a 10 a la 15 Hz. ¿Eso qué significa? Que de manera muy rápida, instantánea, 10 a la 14 a 10 a la 15 Hz, por ejemplo, este campo eléctrico está cambiando de esta forma, ¿no? Y también el campo magnético con él sustentándose, ¿no? Muy bien, entonces no hay un instrumento que nos permita ver esas variaciones en la amplitud, ¿verdad? De esta forma, como estoy poniendo ahí en el laboratorio, ¿no? Entonces,
entenderemos un poco más adelante y le dedicaremos un espacio especial a a, a ese tratamiento de que, entonces, ¿qué es lo que conviene entender como una propagación, un transporte de energía, si realmente no podemos verlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente cuando uno va al laboratorio, cuando uno es un técnico, por ejemplo, de alguna compañía de telecomunicaciones y hace una conexión en fibra óptica y tiene que ver pérdidas o este, tiene que ver la potencia por unidad de área, por ejemplo, que se está transmitiendo por la fibra óptica o cuando está en el laboratorio en algún experimento especial de laboratorio que utiliza detectores ópticos. ¿Qué es realmente lo que ven esos detectores, no? Si esas oscilaciones no las podemos realmente distinguir a través de nuestros equipos electrónicos, por más novedosos que estos sean, ¿no? Y lo que veremos más adelante es que y le dedicaremos una parte especial, ahorita va a ser breve, es el promedio temporal de esa oscilación, ¿sí? Vemos, dado que son muy rápidos, lo que nos interesa es tener ese promedio, lo que realmente podemos, ¿verdad? Visualizar de alguna forma, lo voy a poner entre comillas, lo que podemos visualizar es un promedio temporal de estas oscilaciones, ¿no? De estas oscilaciones, ¿sí? Entonces, este promedio temporal de la potencia por unidad de área, ¿sí? Le vamos a llamar irradiancia. Entonces, lo que realmente ven nuestros sistemas, perdón, nuestros equipos ópticos es la irradiancia, ¿sí? Es la irradiancia. Podemos trabajar la irradiancia como I, o podemos trabajar la irradiancia como alguno de los libros de texto como E, subíndice E, vamos a ponerlo como E subíndice E. Básicamente va a ser el promedio temporal, y esto es igual a epsilon 0 c cuadrada, el promedio temporal EB, ¿sí? En este caso sería un seno cuadrado debido a la expresión, ¿sí? Que ya tenemos de E y de B, al principio la pusimos, ¿verdad? Este no es Z, esto es T, ¿sí? De esto. Muy bien. Entonces estos como brackets nos hacen alusión a una expresión para el promedio temporal. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el promedio temporal de una función senoidal al cuadrado, del seno al cuadrado de teta, o el promedio temporal del seno al cuadrado de teta o de coseno cuadrado de teta, ¿verdad? Sobre el periodo, pues pues será proporcional a un medio, ¿sí? De tal forma que esta expresión sea un medio, epsilon 0, c cuadrada, e 0, b 0, ¿sí? Entonces, si yo quiero expresar solo en términos de e 0 y yo sé que e 0 es igual a c veces b 0, por lo tanto, esto sería c e 0 cuadrada, o al revés, si quiero expresarlo todo en términos de b 0, sería c sobre mu 0 b 0 cuadrada. Ahí está. Y yo creo que como una primera aproximación de lo que podrían ser ondas electromagnéticas, podemos dejarlo, podemos dejarlo ahí, ¿no?
¿Sí? ¿Qué otra cosa? Muy bien. Entonces, dado que ya estamos hablando de campos o de ondas electromagnéticas, me gustaría hacer referencia de manera breve, ¿verdad? Bueno, quizá no sea no sea tan breve, pero sí empezar en esta clase con esas expresiones y eventualmente llegar a la ecuación de onda, eh, expresada en términos de estos campos electromagnéticos, ¿sí? Y como les decía al principio, no podemos omitir, ¿verdad?, el siguiente tratamiento sin recordar al menos las expresiones de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, si recuerdan, bueno, Maxwell, para la audiencia, en realidad fue un físico escocés. Estamos hablando del año de 1860 aproximadamente, ¿sí? De 1860, 1850, ¿sí? Físico escocés que desarrolló una teoría, pues, que revolucionó la forma y la comprensión del tratamiento de la luz, la interpretación de la luz por sí misma, ¿verdad? Gran parte de sus ecuaciones en realidad no son de él, simplemente él dijo, retomo todo lo que está hecho o la mayoría de lo que otros físicos importantes como Gauss, como Coulomb, como Ampère, como Faraday han realizado en sus investigaciones de forma independientes. Retomo las ecuaciones a las que han llegado, a las interpretaciones físicas que le han dado estas ecuaciones o de los cuales se derivan estas ecuaciones y las compacto para llegar a nuevas expresiones, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Ampère, generalizarla un poco más, dado que omitía ciertas fenómenos físicos o la ecuación de Ampère como tal no estaba dada para resolver o para dar una interpretación física adecuada de alguno de los fenómenos, ¿no? Entonces, muchas de sus contribuciones compactó, ¿verdad?, todas estas ecuaciones y empezó a trabajar con ellas y llegó a una expresión, pues, muy bella matemáticamente, con una gran profundidad de interpretación física, que es la ecuación de onda, y con ello todo lo que acabamos de ver y todo el resumen que acabo de decir, ¿no? Entonces, sí es importante que en este curso de óptica le demos al menos un espacio adecuado para, pues, hablar de ello, ¿no? Sí, entonces les decía que fue un físico, ¿sí?, que se dedicó gran parte de su trabajo teórico a estas interpretaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa? Podemos decir que, bueno, pues entremos de lleno a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Como puramente se conocen. Sí, podemos de alguna manera decir que podemos expresarlas en su forma diferencial y también podemos representarlas en su forma integral. Bueno, de hecho lo haremos al revés, porque los estudiantes pues ven primero esta forma integral y luego en sus cursos más avanzados tienen una forma diferencial, ya que han cursado otros cursos como cálculo diferencial integral, como etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, y por ejemplo podemos decir, pues, alguna una interpretación simple, ¿no?
No es la finalidad de este curso, pues el desarrollar todos los conceptos y las expresiones matemáticas de dónde salen estas ecuaciones, ¿no? Para ello están los cursos específicos de teoría electromagnética. ¿Sí? Bueno, en su forma integral, podemos empezar con la ley de Gauss, ¿sí? Que es la integral de superficie cerrada. Este vector D, que es el vector de desplazamiento, punto diferencial de área, y esto se relaciona con el volumen de esta forma, ¿no? Es una densidad de carga volumétrica, dB, ¿sí? Y en su forma diferencial, pues simplemente sería la divergencia de este mismo vector, es eso, ¿no? Entonces, la divergencia de ese vector de desplazamiento te da esa densidad de carga volumétrica. Esto básicamente es Gauss, ¿sí? O ley de Gauss. También Gauss, ¿verdad? Pero ahora para B, ¿sí? Llegó a la siguiente expresión, es igual a 0, ¿sí? En su forma diferencial, esto también tendría que ser igual a 0, la divergencia de B tendría que ser igual a 0, siendo B el campo magnético, y básicamente plantea que no existen, o sea, para D, vean cómo aquí está implícito el campo eléctrico, para los que andan un poco, bueno, los que tienen que recordar un poco más que otros. En este vector de desplazamiento está implícito el campo eléctrico. De hecho, ahorita vamos a poner, son unas relaciones constitutivas de D es igual a epsilon 0 veces E. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vean cómo esta expresión básicamente nos dice que esta densidad de cargas volumétrica produce un campo eléctrico, ¿sí? O produce una densidad de campo, este vector de campo, sí, un campo eléctrico, ¿sí? Mientras que no hay fuentes que produzcan campos magnéticos, ¿sí? Entonces, si algo podemos poner en la interpretación simple es que no, al momento, ¿verdad? No hay, no se han descubierto cargas magnéticas aisladas, o sea, no hay monopolos magnéticos, ¿sí? La existencia, ¿verdad? De cargas magnéticas no se ha encontrado a la fecha, ¿sí? Muy bien. Luego ya está Gauss para E, Gauss para B. Entonces podemos encontrar, ¿quién sigue? Faraday. El rotacional de E va a ser igual a la parcial de B por unidad de tiempo, ¿sí? Y su forma, bueno, esto sería la forma diferencial. Y por acá son integrales de línea. E punto de L. Y esto es igual a menos ese signo. La integral superficie. Ahí está. Vamos por acá. Este es ley de Faraday. Y me falta Ampere, ¿sí? O bueno, ley de circuitos de Ampere o Ampere generalizada. El rotacional, otra vez empecé con parte diferencial. Vamos a empezar con la integral. La integral de línea, ¿verdad? De H punto de L, obviamente está evaluado en un circuito eléctrico, en una espiral. Es igual a la integral de superficie de J, que es la densidad de corriente, más esta parte muy importante que había omitido Maxwell, ¿no? Perdón, Ampere. ¿Sí? Y que Maxwell trajo a la luz cuando hizo todo este tratamiento de compactarlas, ¿sí?
Y esto, en su forma diferencial, pues es el rotacional de H, es igual a J más unidad de tiempo, y esto es, vamos a ponerle ampere generalizada. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Cuando uno habla de las ecuaciones de Maxwell, y bueno, esta es una representación, una tablita que nos puede ayudar bastante para lo siguiente, ¿sí? No podemos omitir el uso de otras ecuaciones o nombrar otras ecuaciones que tuvieron una y que siguen teniendo una importancia extremadamente significativa dentro de todo el tratamiento de campos electromagnéticos, cargas, etcétera. Y es, por ejemplo, una es la ecuación de continuidad. Básicamente es la divergencia de J, o que estamos usando J, menos. Vean cómo una variación temporal de la densidad de carga volumétrica, pues básicamente te da como resultado pues un desplazamiento de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, la ecuación de continuidad en teoría electromagnética. Y la otra es la fuerza a la cual puede estar sometida una partícula y que tendría que tomar en cuenta tanto a E como a B, y esa expresión la toma en cuenta la ecuación de Lorentz. Que básicamente toma en cuenta la fuerza a la que se somete una partícula cuando un campo de onda electromagnética llega sobre ella, ¿no? Es la velocidad. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Les decía que quién era D y cómo se relaciona. Vean, a veces pongo a B, a veces pongo a H, cuál es la relación entre estos dos. Y vamos a ponerlo, como lo ponen la mayoría de los libros, como relaciones constitutivas, ¿no? Relaciones constitutivas, no sin antes decir que podemos considerar que estamos tomando en cuenta un medio o un material, ¿verdad? Que es homogéneo, isotrópico, ¿qué otra cosa? Ajá. Y bueno, de esas características es un material homogéneo, isotrópico, que además sus propiedades, las propiedades inherentes de ese material la define precisamente su conductividad, su permitividad, su permeabilidad. ¿De acuerdo? De tal forma que este vector de desplazamiento se relaciona con E de esta forma, la permitividad del medio por E. ¿Sí? Y esto pues va a ser también esta forma. ¿Sí? Es una condición inicial o de vacío más una P que salió ahorita, ¿verdad? A la cual llamamos polarización del medio. En algunos de los libros de texto, sobre todo de materiales, desde el punto de vista de materiales o luz interactuando en materiales, esta polarización del medio bajo una diferencia muy particular que no voy a detallar ahorita, se define como polarizabilidad. ¿Sí? Entonces, básicamente es una respuesta del medio al campo aplicado. ¿Sí? Otra vez, la polarización del medio es la respuesta que tiene el medio al campo aplicado. ¿Cuál es la respuesta que tiene el medio al campo aplicado? Pues es a través de su orientación dipolar, su orientación en bulto. ¿Sí? Hay una contribución individual, instantánea, y luego hay una contribución que evoluciona en el tiempo cuando un campo eléctrico interacciona con un material, o sea, cuando la luz interacciona, por ejemplo, con un dieléctrico,
viendo el dieléctrico desde un punto de vista de una composición de un montón de dipolos, de un montón de cargas, o sea, n número de cargas que componen ese dipolo. Hay una reorganización de ese campo eléctrico, que es además un campo armónico que organiza y reorienta las cargas y genera esta orientación dipolar. Esa orientación dipolar oscilan y son nuestras partículas, ¿verdad? Que decíamos inicialmente cargadas y oscilando. ¿Cómo están oscilando? Pues a la frecuencia del medio, o perdón, a la frecuencia de la onda que incide, ¿sí? Toda esa reorganización intrínseca del medio como respuesta al campo aplicado, que es campo E, ¿sí? Está definida en P, en la polarización del medio. Muy bien, ¿sí? Y obviamente esa polarización del medio está íntimamente relacionada con E, con el campo eléctrico. Muy bien, dentro de estas mismas relaciones constitutivas encontramos a B y está relacionada como la permeabilidad del medio por H. Y esto podría también estar relacionado como la permeabilidad del vacío H más M. M, en este caso, sería la magnetización. Y es una expresión, perdón, la interpretación física de esa M, pues es básicamente lo mismo que acabo de decir para P, nada más que ahora es qué tanto reacciona mi material, pero ahora aplicándole un campo magnético en vez de un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que esa magnetización que es la respuesta del material al campo magnético aplicado, pues se va a dar de manera más significativa cuando el material, pues sea un material magnético, o sea, tenga propiedades magnéticas ese material, ¿no? ¿Sí? Muy bien. No voy a indagar un poco más, pero de hecho, otra vez, los cursos de electro se detalla bastante bien esta parte de la polarización, esta parte de la magnetización. Y por último, vimos a J, que es la densidad de corriente, que está relacionada fuertemente con la propiedad de conductividad del medio por el campo aplicado, más una densidad de corriente, perdón, una densidad de carga volumétrica por la velocidad. ¿Sí? Obviamente, esta sería como una respuesta intrínseca inicial de tu material a un campo aplicado. Esta conductividad puede ser vista desde el punto de vista desde resistivo, ¿sí? Porque puedes tener un material aislante, un material conductor con diferentes características, propiedades conductivas, ¿sí? Y esto es obviamente cuando tienes ya una conducción de las cargas, una movilidad de las cargas debido a este campo aplicado, ¿no? Entonces ahí sale J. Muy bien, creo que podemos de alguna manera dejar ahí a Maxwell y empezar pues a tratar estos campos, ¿verdad? Estos campos eléctrico y magnético variando. O sea, podemos considerar la parte de variación de estos campos, ¿verdad? Para, de alguna forma, en tratamiento matemático, llegar a las ecuaciones de onda, que es uno de los objetivos principales de este curso, ¿sí? Entonces, yo creo que podemos dejarle ahí, ya llevamos aproximadamente una hora y media. Creo que, pues sí, podemos dejarlo aquí por el momento y ya habrá una tercera parte entonces de este curso de óptica que de manera puntual trata a ondas. ¿Sí? Un momento. Muy bien. Entonces, eh, creo que podemos dejarlo ahí.
Habrá una siguiente sesión de ondas, en este caso ya son ondas electromagnéticas interaccionando con materiales, pero no sin antes ver estas ecuaciones de onda. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir aquí.